Progress. En nombre de Dios y de la patria se inicia esta sesión. Gracias. En cuenta, señor secretario. Señor presidente, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Primero, una excusa del señor ministro de Relaciones Exteriores, que no podrá participar en la sesión del día de hoy por encontrarse fuera del país en actividades oficiales. Asimismo, una comunicación de la excelentísima embajadora de la Unión Europea en Chile, quien manifiesta su disposición para participar en la discusión legislativa en el marco de los debates sobre el Acuerdo Marco Avanzado y el Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y Chile. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aprovecho de decir que en virtud de la excusa del ministro de Relaciones Exteriores, tenemos aquí a la ministra subrogante, por cierto, pero yo hablé con él para ver si ver la posibilidad de que él también se dirigiera y quedamos en hacerlo, y es importante que me atienda el senador Moreira y el senador Chaguán, porque yo le pregunté al ministro si podría hacerlo esto el día próximo lunes a las 4 de la tarde en el Senado de Santiago. Y estuvimos de acuerdo en eso. Y además quiero yo dar cuenta, no la tiene usted secretaria porque yo no la traje, y que recibí una carta de la nueva embajadora de la Unión Europea, que también me ha pedido hablar ante la comisión. Y, perdón, eso es lo que doy cuenta a usted ahora. Perdón, y estaba distraído yo, perdón. Y pero pensaba invitarla para el martes próximo, porque no es habitual que los embajadores estén presentes cuando se discuten los tratados con ellos. Entonces, vamos a hacer una diferencia en eso. El lunes estaría el ministro Van Claver a las 4 de la tarde en el Senado. No recuerdo si le dije las 4 o las 5, debería checarlo con ellos. Muy bien. Entonces, si les parece, vamos a entrar a tratar directamente el tema que tenemos. Ah, no, hay otro punto de previo que me gustaría plantear. Se están celebrando, como ustedes saben, próximamente los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. Y es necesario hacer una reunión entre las comisiones bipartitas de Argentina y Chile, del Senado y Cámara en ambos países, para poder hacer la reunión tenemos que tener nosotros la comisión bipartita, que no la tenemos. Por lo tanto, si a ustedes les parece, yo voy a hablar con el diputado Mirosevich y ponernos de acuerdo probablemente la próxima semana para hacer eso, si es posible. Porque de lo contrario no podemos reunirnos con la Comisión Argentina, no tenemos la nuestra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sin otros preámbulos, esta vez le vamos a dar la palabra a la señora ministra subrogante de Relaciones Exteriores, y doña Claudia Sangüesa, que nos va a exponer los temas fundamentales de eh, del acuerdo interino de comercio entre Chile y la Unión Europea. Entiendo que el ministro se va a referir sin perjuicio de referirse también al acuerdo marco avanzado, sobre el cual creo que el ministro también nos va a hablar la próxima semana. Señora ministra, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores. Me acompañan aquí parte del equipo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, director de Asuntos Jurídicos y el director de Estudios. Em, les mandamos una presentación que pueden ir siguiendo. Yo creo que debería estar en sus emails. Y la idea es como tener un análisis más general del acuerdo y después ir hacia la parte más comercial, ¿sí? Que es la parte como también en la cual mi trabajo está directamente más relacionado. Después el ministro va a ir profundizando en la parte de cooperación y política del acuerdo. Entonces vamos a ver el alcance e impacto que ha tenido el acuerdo de asociación que actualmente nos rige con la Unión Europea como manera de evaluación y luego los componentes de la modernización. Está una modernización sobre ese acuerdo de asociación. Entonces vamos a ir al detalle de esos cambios, ¿cierto? De esa modernización y finalmente unas conclusiones. Entonces, sobre la relación entre Chile y la Unión Europea, bueno,
ustedes saben, esta es una relación prioritaria y antigua de larga historia. Son diversos los hitos que se han realizado durante casi 60 años, desde 1964, donde se instaló en Santiago la primera oficina de la Comunidad Europea para Latinoamérica. Y hay un vínculo que se profundizó en materia política, económica y de cooperación, que se reafirmó el año 2002 con la firma del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea. Y entonces desde el 2002 tenemos este acuerdo de asociación. Este acuerdo de asociación, eh, digamos, es parte también del resultado de una convergencia de principios que tenemos con la Unión Europea, principios que coinciden con nuestros principios permanentes, además de política exterior, que son el respeto al derecho internacional, la defensa y proyección de los derechos humanos y el apoyo a la democracia, y la responsabilidad de cooperar a nivel internacional, que se además desemboca esto en un respeto a al multilateralismo, entre otras, y a los tratados internacionales que se han firmado, entre otras cosas. Y además, junto a la afinidad de principios y valores, también está la cercanía y sintonía con políticas en materia económica, social, jurídica, y así en todas las relaciones, no solo como la Unión Europea como un bloque, sino que también con cada uno de sus 27 miembros. Además, hay una relación a nivel parlamentario que también ha sido promovida por el acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea. Se realizan regularmente reuniones. De hecho, en diciembre del año 2023 se realizó la 27ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta en Bruselas, y era la primera reunión desde el 2018, en la cual presencial, digamos, la cual estuvo interrumpida por el tema de la pandemia, y fue copresidida por Inmaculada Rodríguez Piñero, la eurodiputada, y la senadora Isabel Allende, quien preside la Comisión Parlamentaria Mixta del Congreso actualmente. Y como constó en la declaración conjunta que se realizó entre ambos parlamentos, ¿sí? Hay valores y principios compartidos todavía, hay un trabajo junto y hay posibilidades que presenta el AMA. Además, que se reconocen en esa, además, declaración conjunta. Y bueno, ya pasamos el primer trámite constitucional, ¿cierto? En la Cámara de Diputados y Diputadas. Se hizo una votación que constó con un amplio apoyo y transversal apoyo legislativo, y ahora nos encontramos en esta etapa. Ahora, el acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, voy a contar aquí algunos datos, digamos, que hay de la evolución desde la firma del acuerdo, esto ya más en el plano comercial propiamente tal. Chile el año 2023, por ejemplo, con la Unión Europea tenía un intercambio comercial de cerca de 8.000 millones de dólares anuales. Y el año 2023, alcanzó los 18.517 millones de dólares. Entonces, más que se duplicó. Y en promedio, entonces, se expandió a una tasa anual de 4,2% aproximadamente. Las exportaciones crecieron 1,6 veces y las importaciones se expandieron en un promedio anual de 5,8%. Y por lo tanto, y esto se ve, digamos, en los primeros años después de la firma del acuerdo, después se ha mantenido más o menos estable, pero hubo un gran crecimiento posterior a la firma del acuerdo del año 2003 al 2006 aproximadamente. ¿Qué es lo que se intercambia? Bueno, principalmente, ¿qué es lo que se exporta, perdón, desde Chile? Están principalmente bienes que corresponden a 7.658 millones de dólares. Los sectores a los cuales representan esos bienes tienen principalmente el sector minería,
42%, industria 44% y silvo agropecuario y pesca 14%. Esos más o menos los componentes por sector económico. Además, exportamos servicios, servicios tradicionales y no tradicionales. De hecho, la Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones de servicios en Chile. De los servicios no tradicionales se exportan servicios de diversa índole, desde asesorías hasta servicios financieros, call centers y operaciones telefónicas, audiovisuales, de ciencia y tecnología y de tecnologías de la información. Esas son la diversidad. De hecho, una de las cosas interesantes de la Unión Europea, que como bloque, la canasta exportadora a la Unión Europea es más diversificada que el resto de las economías. Además, las empresas lideradas por mujeres han aumentado en este sector exportador. De hecho, la Unión Europea es el segundo destino principal de las empresas lideradas por mujeres. Y Europa, como continente, es el primer destino de estas exportaciones. Además, la Unión Europea no solo tiene una relación comercial con Chile, sino que también de inversión. Y de hecho, la Unión Europea es el principal inversionista en Chile. Y el stock de inversión al año 2022 alcanza, según los datos de la División de Análisis Económicos de la SUBREI, basado en cifras del Banco Central, alcanza los 67.799 millones de dólares. Ese es el stock de inversión acumulado. Y además esta inversión se realiza en diversos sectores, en servicios tecnológicos, en energía, en la banca, en la industria, entre otros. Entonces, una inversión que también es diversa en sectores. De hecho, una de las cosas interesantes también que ha hecho la Unión Europea, también como parte de la evaluación, es que también parte de las importaciones que nosotros hacemos de la Unión Europea de bienes son bienes intermedios, que son bienes de capital. Entonces ahí hay como una inversión oculta, digamos, porque esos bienes de capital efectivamente ayudan, son inversión prácticamente. Bueno, y el acuerdo marco avanzado se estuvo negociando durante 5 años, se impulsó, digamos, por la importancia que yo ya dije que tiene la Unión Europea como socio, no solo comercial, sino que también en un plano más estratégico. Em, desde la firma del acuerdo de asociación el año 2002, la Unión Europea se ha consolidado como el cuarto socio comercial de Chile. Y esto fortalece el empleo, estimula la mayor diversificación de productos, empresas y regiones, em, y además las exportaciones a terceros mercados. Estudios que ha hecho la SUPREI, de hecho, revelan que las exportaciones chilenas no cobre a la Unión Europea han crecido a un promedio anual de 3,2%, eh, también más que duplicándose en el periodo de 2.200 millones de dólares a 4.800 millones de dólares. Y por otro lado, la exportación de servicios no tradicionales se ha multiplicado por 12 desde la entrada en vigencia del acuerdo de asociación. La importancia de esta modernización tiene que ver con la evolución y los desafíos del contexto global, ¿ya? Además de ampliar y ampliar los beneficios arancelarios, incorporar nuevas disciplinas, se decidió avanzar en esta relación con la Unión Europea, modernizando este acuerdo de asociación para fortalecer y reforzar, ¿cierto?, la asociación estratégica con la Unión Europea. Hay que recordar que este acuerdo, el acuerdo de modernización y también el acuerdo de asociación, son acuerdos amplios. Entonces son acuerdos políticos de cooperación
comercial y en este caso también de inversiones. Y vamos a ver que ahí hay una modernización importante. Hay dimensiones que llamamos tangibles, que se encuentran también los que se encuentran en materia de inversión, en acceso a bienes y servicios, o sea, acceso a mercados, ¿cierto? A beneficios arancelarios, bienes y servicios, en la cobertura de compras públicas y otro conjunto de regulaciones que tienen que ver con facilitación del comercio y agilización de los flujos, además de desarrollo sostenible, y incluyen otros capítulos pioneros en acuerdos comerciales. Y hay otras dimensiones que son las dimensiones intangibles, que incluyen justamente las partes relevantes en términos de que consolida la relación de la política con la Unión Europea en un contexto internacional actual, moderniza nuestro vínculo con el bloque económico, uno de los más relevantes a nivel mundial, y para Chile en particular renueva así la inserción también internacional. Entre los aspectos formales del acuerdo, la modernización se concentra básicamente en dos textos. Uno es el Acuerdo Marco Avanzado, o el AMA, y el otro es el Acuerdo Interino Comercial. El AMA es el acuerdo integral que incluye todas estas dimensiones: política, cooperación comercial y de inversión. En cambio, el Acuerdo Interino Comercial solo cubre la parte de comercio y liberalización de inversiones. Em, Ahora, ¿por qué se originan estos dos ámbitos? Por los ámbitos de competencia de las instancias de la Unión Europea. Entonces, en un inicio entra en vigor el acuerdo interino comercial, que por las materias que incluye solo se necesita de la aprobación del Parlamento Europeo y no de cada uno de los Estados miembros. En cambio, el AMA necesita, sí, de la aprobación de cada uno de los estados. De modo que el acuerdo, el AMA, digamos, el acuerdo integral, entra en vigor más tarde que el acuerdo interino comercial. Ahora, el AMA consta de qué? Y ahí, al parecer, el presidente lo tiene. Tiene un preámbulo y tiene cuatro partes. Una, ¿o no? Y es, ¿dónde están ahí los detalles? ¿Sí? Son el capítulo de principios generales y los objetivos, el de diálogo político y cooperación, el de comercio y asuntos relacionados con el comercio, y el marco institucional general. Además de los cuatro partes, consta con 44 anexos, que es lo, de hecho, más largo que lo otro, donde hay apéndices y dos protocolos, de hecho, además de dos declaraciones conjuntas. En el pilar de diálogo político, la modernización responde a la evolución de la agenda internacional. Entonces, ahí se incorporaron materias que no estaban incluidas en el acuerdo de asociación, como igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas, seguridad internacional y ciberespacio, seguridad ciudadana, ciberdelincuencia, desarrollo sostenible, innovación, cambio climático, gobernanza de los océanos, reducción de desastres, asuntos laborales y sociales, juventud, política digital, responsabilidad social empresarial, personas mayores y con discapacidades, navegación espacial, observación de la Tierra, salud pública y modernización del Estado. Todos estos asuntos no estaban incluidos en el acuerdo de asociación. Además, se fortalece la cooperación en los ámbitos de valores comunes y principios, em, y se incluye además la buena gobernanza, el desarrollo sostenible, medio ambiente, entre otros. También se promueve la cooperación interinstitucional en todas las áreas de este instrumento, incluyendo el ámbito parlamentario y la sociedad civil, a fin de profundizar también la relación bilateral. Y en la parte 4, sobre el marco institucional general, las partes establecen un consejo conjunto, que es el órgano superior del acuerdo,
que es a nivel ministerial, y un comité conjunto que asiste al Consejo Conjunto, que tiene representantes con responsabilidades en materia de comercio e inversión. Además, el acuerdo establece la Comisión Parlamentaria Mixta, que está integrada por miembros del Congreso Nacional y el Parlamento Europeo, constituyendo también un foro para reunirse, intercambiar opiniones y fomentar las realizaciones más estrechas de distintas instancias. Eso respecto a lo más general. Respecto a los beneficios para Chile en el pilar comercial, que además son los que entrarían en vigencia más rápidamente, se amplían los beneficios en temas ya incluidos en el acuerdo de asociación vigente. Entonces hay materias de aranceles en bienes y servicios, obstáculos técnicos al comercio, indicaciones geográficas de transparencia. Y además se incluyen nuevos temas. Están los temas de desarrollo sostenible, de inversiones, pymes, comercio digital, género y comercio, conducta empresarial responsable y protección de inversiones. Todo esto incluye el pilar comercial. ¿Cuáles son las mejoras? Hay la eliminación casi completa de aranceles. Entonces ahora el 96,6% de las líneas arancelarias o de las exportaciones de Chile podrán ingresar a la Unión Europea sin derechos, ¿sí? Sin arancel. ¿Cuáles son los productos que están excluidos? Bananas frescas, arroz y azúcar de caña o remolacha, entre otros. Quedan 39 bienes excluidos. Ninguna de esas cosas, sí. Em, de hecho, aquí pusimos un cuadrito que es el cuadro resumen de esta modernización en temas de beneficios arancelarios. Este es el comparativo del estado actual versus la oferta final. Entonces, tenemos con arancel cero en el acuerdo de asociación, hay 8.547 ítems, em, y esto se amplía a 9.200 ítems con el acuerdo de asociación. Entonces, quedarían incluidos, hoy día hay excluidos 418 líneas arancelarias, quedarían excluidas 39, solamente que corresponden al 0,4% de los ítems totales. Además, hay mejoras en servicios. Hay que recordar que es la segunda economía donde más exportamos servicios, y servicios está siendo uno de los factores de mayor complejidad económica en nuestra economía. Entonces, estamos impulsando cada vez más la exportación de servicios. Y esta ha crecido de manera muy relevante en los últimos años, en el último año más de 50%. El acuerdo facilita a empresas chilenas la prestación transfronteriza, perdón, de servicios a la Unión Europea. Son servicios financieros, servicios de entrega, telecomunicaciones y transporte marítimo. Además, mejora el acceso a los proveedores de servicios chilenos allá, servicios de ingeniería y arquitectura, investigación y desarrollo, servicios de computación, servicios empresariales, construcción, distribución y minería, entre otros. Y además facilita la prestación de servicios de chileno en la Unión Europea a partir de reglas claras, como la entrada temporal de personas de negocios. Además, incluye un capítulo de pequeñas y medianas empresas, y ahí cuenta con disposiciones que exigen a ambas partes que dispongan, por ejemplo, de un sitio web específico con la información para que las pymes puedan utilizar el acuerdo. También incluye puntos de contacto para las pymes de ambas partes para garantizar que efectivamente se cumplan los beneficios de este acuerdo para ellas y se reflejen en su internacionalización. Se busca en general que el acuerdo pueda facilitar la inclusión de mayores pymes tanto en la exportación, reduciendo la burocracia, pero también facilitando la participación en las compras públicas de la Unión Europea. En el tema de contratación pública se incorporan disciplinas actualizadas
como la obligación de incluir medidas de anticorrupción y publicación electrónica de todos los avisos para una mayor transparencia y accesibilidad. Además, permite incluir consideraciones sociales y ambientales para favorecer compras verdes y la población en desventaja social. En general, este capítulo busca facilitar también la participación de pymes en la contratación pública. También se reconocen indicaciones geográficas. Como ustedes saben, son estas muy importantes para la Unión Europea. Chile va a reconocer 216 indicaciones geográficas, pero además la Unión Europea reconoce 18 indicaciones geográficas, que es algo también nuevo para Chile en este ámbito. Son indicaciones geográficas, ahí está la tablita, de distintas regiones del país, que están ahí puestas en detalle en la presentación. Con este reconocimiento, la idea, ¿cierto?, que productos chilenos, agrícolas y del mar tengan exclusividad para dirigirse en el mercado europeo. En el mercado europeo son muy valoradas estas indicaciones geográficas, y atraen entonces a consumidores que valoran la autenticidad y la tradición, como sucedió con el caso del pisco, por ejemplo, con la indicación geográfica que fue reconocida en el Acuerdo de Asociación del año 2002, donde hoy la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones de pisco, además. Ya, ahora, temas nuevos que estaban ausentes en el Acuerdo de Asociación en general. Están los de comercio digital. Se compromete a no bloquear el libre flujo de datos, no aplicar arancel a las transmisiones electrónicas y no requerir de código fuente como condición de entrada en sus mercados. Y entonces se eliminan las barreras de comercio digital. Además, este capítulo busca ayudar y fortalecer especialmente a las industrias desarrolladoras de tecnologías de la información del país, que vemos forman parte importante también de los servicios que se exportan a la Unión Europea. Además, en la parte de inversiones, y esto es lo nuevo del AMA, eh, el AMA reemplazará los 16 tratados bilaterales de inversiones que hoy día existen con los Estados miembros de la Unión Europea, y los reemplaza por un capítulo de inversiones que está en el acuerdo de modernización, que además se compromete a la creación de un mecanismo permanente de resolución de controversias de carácter bilateral, independiente e imparcial, y así reconocer las diferencias que puedan surgir entre inversionista y Estado, que esté integrado por jueces permanentes y por sujetos a estrictos requisitos éticos. Esto es un avance y una modernización muy importante para nuestro país. En materia de energía y materias primas, este capítulo tiene por objeto promover el diálogo y la cooperación entre ambos sectores para fomentar también el comercio y la inversión sostenible, asegura igualdad de condiciones y fortalece la competitividad de las cadenas de valor y los esfuerzos de agregación de valor, además, que también nosotros estamos haciendo en este ámbito. El capítulo además establece reglas de comercio e inversiones que están contempladas en distintas disposiciones, y reconoce el derecho a cada parte de establecer sus propias regulaciones y normas, y esto es importante decirlo, resguardando el espacio que nuestro país tiene para adoptar las políticas que estime pertinentes en estos ámbitos. También hay un capítulo de sistemas alimentarios sostenibles. El objetivo aquí es establecer una cooperación con la Unión Europea para avanzar en transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, y hay distintas disposiciones sobre sostenibilidad de la cadena alimentaria, y la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, la lucha contra el fraude alimentario a lo largo de la cadena alimentaria, el bienestar animal, la lucha contra la resistencia de los antimicrobianos, la reducción del riesgo de uso de fertilizantes, entre otras cosas. Después está el capítulo de comercio e igualdad de género. Es la primera vez que la Unión Europea cuenta con un capítulo sobre comercio e igualdad de género en un acuerdo económico comercial. Esto ha sido algo que ha estado impulsando Chile regularmente desde el año 2016 en adelante. La idea es, el objetivo es comprometer a la cooperación para mejorar la capacidad y las condiciones en que las mujeres trabajadoras, empresarias y emprendedoras
acceden y se benefician de estos acuerdos. Entonces, el compromiso de implementar, la verdad, sus obligaciones en virtud de diversos acuerdos multilaterales y convenios sobre igualdad de género y no discriminación. En este sentido, Lama se transforma también en un acuerdo de vanguardia eh, que promueve el crecimiento económico inclusivo, no solo en temas de igualdad de género, sino que también el capítulo de pymes que también va en esta línea. El desarrollo sostenible también reconoce al desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente como partes íntegras del desarrollo sostenible. Se reconoce esa definición, se reconoce el derecho igual de cada parte de determinar sus propias políticas y prioridades en este ámbito eh, y establecer sus propios niveles de protección medioambiental y laboral nacional al mismo tiempo. Y además las partes se comprometen a cumplir con sus propias leyes y regulaciones ambientales para que sean consistentes con los compromisos que las mismas partes han adquirido en acuerdos multilaterales medioambientales. Entonces, la idea es asegurar que estas leyes y estas regulaciones y estos compromisos que se han hecho de las partes se cumplan. Finalmente, para concluir, ya en el acuerdo, en el actual contexto geopolítico internacional, el acuerdo de modernización con la Unión Europea consolida nuestra relación política y comercial con la Unión Europea, actualiza de manera amplia el marco bilateral con uno de nuestros principales socios estratégicos y bloque económico más relevante a nivel mundial, ¿sí? El AMA colabora además al prestigio internacional de Chile, que en parte está dado también por nuestra política comercial, pero también por nuestra política internacional en general. Eh, Además, renueva la inserción económica internacional activa y sobresaliente de nuestro país y se espera que esto también amplíe las posibilidades y los beneficios que hay para nuestras regiones, para nuestras pymes, para nuestras empresas exportadoras en la Unión Europea y las empresas lideradas por mujeres que hoy día además ocupan un lugar importante en la internacionalización en la Unión Europea. Además, moderniza las disciplinas, incluye no solo a la ampliación del acceso en términos arancelarios, sino que también temas de desarrollo sostenible y los temas que ya vimos de comercio digital, género, entre otros. También señalar que y reforzar esta idea que la Unión Europea como bloque ha permitido diversificar nuestra canasta exportadora. Eso quiere decir que no solo es la economía donde más bienes no tradicionales exportamos, lo que permite esto aumentar las posibilidades de crecimiento de nuestro país. Mientras tengamos una canasta exportadora más diversa, esto permite una economía también más compleja y por lo tanto que es más productiva y crece más. Además de exportar de bienes de mayor complejidad, se internacionaliza también a las economías regionales de nuestro país. Y por lo tanto, esta modernización permite contribuir y fortalecer los procesos de internacionalización y la productividad de nuestra economía en las próximas décadas. Eso es lo que se espera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. La presencia de don Alejandro Hugenich, director de Asuntos Jurídicos, y el director de estudios, señor Ricardo Meyer, que está acá con nosotros, también los asesores del gabinete, Diego Pérez y Lical Martínez. Yo quiero empezar por, antes que, no sé si quiere hacer alguna pregunta ahora, por discutir bien cómo vamos a, cómo vamos a trabajar este asunto. En realidad yo hice algunos anuncios al comienzo, pero yo creo que tenemos que tomarnos, no iré el tiempo, mucho tiempo, pero sí el tiempo necesario para saber de qué trata este acuerdo y cómo está, cómo, y sobre todo hacer las preguntas que sea importante hacer. No sé si sobre esto tienen alguna opinión que le quieran entregar. Estaba diciendo, Sí, presidente. si lo hace por el micrófono, mejor, señor senador. Mejor bajo perfil.
No, que yo le estaba informando a los senadores Latorre Mm. y el senador Quintana de que el próximo lunes vamos a recibir al canciller y que va a ser una sesión a las 16 horas. A las 16 horas en el Senado de Santiago, sí. Espero que todos tengan la oportunidad de asistir, porque de lo contrario, pero de todas maneras, al margen de eso, yo quiero decir que no sé si ustedes quieren tener algún tiempo para poder leer no leer el del tratado completo, pero hay una que nos han hecho llegar la subsecretaria, la ministra subrogante ahora, una cantidad de documentos que entiendo que están en sus sitios. Costó, este mismo acuerdo incluso ahí me llegó, costó bastante pasarlo por el sistema porque algunos no lo recibían. Pero yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes. Yo no quisiera que simplemente votáramos esto de una sesión de un día para otro o algo por el estilo, escuchando un par de opiniones, sino que se hiciera la pregunta del caso. Senador Latorre, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria, o ministra subrogante, ¿no? Ministra subrogante y el equipo que nos acompaña. Agradecer la presentación. Sí, yo no sé si lo tiene contemplado, presidente, o le han llegado formalmente solicitudes de audiencia, pero creo que es bueno en esto, con los tiempos prudentes, en el fondo, que podamos escuchar voces. Algunas voces pueden ser críticas, otras voces favorables del mundo académico, la sociedad civil, etcétera, como generar un listado donde se acoja las solicitudes que se han hecho, o bien los mismos senadores podamos proponer y darnos algunas sesiones, insisto, sin ánimo de dilatar, ni mucho menos, sino que de escuchar distintas, creo que es parte del debate democrático, ¿no? Que puedan existir esas voces en la comisión formal que tramita el proyecto, ¿no? Eso por un lado. Entonces ahí preguntarle, presidente, si tiene consideradas esas sesiones o hasta cuándo damos fecha para solicitar esas audiencias o enviarle un listado de personas que puedan exponer. Y, y tengo yo un par de preguntas ahora para comenzar. Me imagino después se podrán seguir profundizando, ¿no? Pero eh, una tiene que ver con los cambios que el AMA, digamos, considera respecto a todo el sistema de resolución de controversias, ¿no? Que eso, si nos pudieran profundizar un poquito más en aquello. eh, si vamos avanzando hacia una nueva institucionalidad, por decirlo así, que puede marcar precedente o no, o es más de lo mismo, como que pudieran profundizar en aquello. Luego, en materia de defensa, en materia de cooperación, en el fondo han llegado ciertas alertas, dado el escenario no bélico que hay, no sé, hoy día la guerra de agresión de Rusia en Ucrania y ciertas alertas, ¿no? de que vaya escalando los conflictos bélicos, de que estos acuerdos podrían condicionar en cierto modo la postura de Chile, la neutralidad de Chile en materia internacional en estos conflictos, o qué implicancias puedan haber en el ámbito más de defensa. Hoy día no hemos centrado tal vez, claro, en lo económico, pero como hay un aspecto también relacionado con lo militar y de defensa, me interesa aquello también. Y por último, los temas del litio. Claro, aparece muy someramente que los países, las partes podrán desarrollar sus políticas, etcétera, pero acá hay una preocupación que es bien estratégica, ¿no? Con el litio, respecto al rol del Estado, el reciente acuerdo con Codelco, la creación del Instituto Nacional, es decir, cómo vamos agregando valor también, ¿no? a la explotación del litio con estándares ambientales, etcétera. Bueno, y si esa política que esperamos se vaya profundizando en el tiempo, eh, cómo considera que este acuerdo la sostiene institucionalmente o pone algunos obstáculos o limitaciones, etcétera, ¿no? Esas serían mis preguntas para iniciar, porque hay mucho que leer todavía y que estudiar al respecto. Gracias, presidente. Tiene la palabra el primero el senador Moreira, después el senador Edwards. Gracias, presidente. Yo quisiera dos cosas. En primer lugar, creo que estuviera la CPC, debiera ser invitada, la SOFOFA, y no sé qué otra organización. Ahora, yo me gustaría saber, yo siento que Chile
sin tratado, esta organización es un poquito ideologizada, pero es importante que esté presente. Pero más allá de esta organización, que está en contra de todo tipo de tratados, ¿ah? Más allá de eso, a mí me gustaría, eh, ¿por qué se oponen algunos? No a esta organización, porque yo ya sé lo que piensan. ¿Ah? En segundo lugar, decir en cuánto tiempo se espera que este acuerdo marco avanzado esté ratificado por todos los países de la Unión Europea. Más o menos, ¿qué información tienen ustedes? Se ha mencionado en varias oportunidades el tema de género y la participación femenina en las exportaciones. ¿Hay alguna obligación respecto de equidad de género o de perspectiva de género? Que obviamente en nuestro sector por lo menos son polémicas algunas de estas disposiciones. Por otra parte, me gustaría saber ya algo más regional, si hay algún otro producto eh, de la región de los lagos que ya esté considerado aparte del cordero chilote, que tenga alguna indicación geográfica. Y en el aspecto laboral, ¿se incorpora algún tipo de cláusulas para impedir el dumping laboral? Y finalmente, en cuanto a este acuerdo o marco avanzado, ¿va a reemplazar 16 acuerdos bilaterales según lo que se informa? ¿Hay algo que se pierda con este cambio? Gracias, presidente, eso es todo. Muchas gracias, senador Moreira. Senador Guerra. Gracias, presidente, y agradecer la presentación que nos acaban de hacer. Quizás, presidente, una forma de organizarlo, si esto para considerarlo nomás, hacer algo parecido a lo que ocurrió con la reforma de pensiones. Acá hay cuatro grandes partes, quizás se podrían ver por separado. Quizás la primera puede ser un poco más compleja, que es la de diálogo político, porque tiene muchas áreas. Quizás se podría, no sé, quizás hacer dos sesiones en eso, separando las partes de diálogo político y después seguir con una sesión de cooperación, otra marco institucional y otra de la comisión en general parlamentaria. Y quizás eso le puede dar una estructura y con eso podemos asociar a los invitados a las distintas partes. Son cuatro partes, no sé, puede ser una forma de tramitación que puede ser razonable. Para que lo decida ahí usted, presidente, y los miembros de la comisión. Yo quería hacer una sola pregunta específica. Dentro del pilar de diálogo político, y esto lo voy a hacer como ejemplo, y quiero preguntarle especialmente a los que saben más en temas jurídicos, ahí voy a leer un medio artículo que me preocupa respecto, porque tenemos en diálogo político igualdad de género, seguridad internacional, seguridad ciudadana, ciberseguridad, desarrollo sustentable, innovación y como unas 10 o 15 más, ¿no es cierto? Hay un encabezado que dice así: una parte no renunciará a aplicar o de otro modo derogará u ofrecerá renunciar a aplicar o de otro modo derogará su respecto. ¿Ya? Eso dentro del contexto, yo lo estoy leyendo dentro del contexto, en este caso, de igualdad de género. Podrían existir redacciones similares en el resto del diálogo político. La pregunta es cuál es el alcance de esto, porque acá lo que yo estoy entendiendo es que derogará leyes. Derogará leyes, por eso es lo que necesito entender, derogará leyes nuestras a criterio de personas en Europa. Eso es lo que sale. Esto está dentro del contexto de igualdad de género, pero me gustaría primero saber si que está en el resto de los contextos, cual sea, seguridad ciudadana, lo que sea, y si esto contempla alguna forma quizás de, si en Chile hay una ley distinta o hay una provisión constitucional, alguna forma o cuál es el mecanismo que tendría que Europa decir, no, no, usted tiene que derogar tal ley porque nosotros consideramos que va en contra de el espíritu de alguno de los diálogos políticos. Entonces la pregunta concreta es, ¿cuál es el efecto que puede tener esta idea de que una parte, o sea, por ejemplo, Chile, tendrá que derogar sus respectivas leyes que busquen tal cosa dentro de tal parte del diálogo político? Gracias, presidente. Gracias, senador Guerra. Tiene la palabra el senador Quintana.
Bueno, pero vamos a evitar los diálogos precisamente para no dilatarlos, si no le parece, si le yo parece, concuerdo senador. con el... Vamos a escuchar a los senadores primero y ahí va a responder primero a la ministra subrogante y después podemos discutir el método. Sí, el senador Quintana, por Yo favor. comparto la apreciación del senador Moreira. Yo creo que no tendría mucho sentido dilatar esto, que además ya ha tomado bastante tiempo. Aquí han participado no solo los gobiernos de todos estos países, los 23 países de la 23, no, 27, ¿no? 27 de la Unión Europea y nuestro país y los equipos, las cancillerías en distintos gobiernos. Eh, claro, hoy día hay voces que que están surgiendo por la izquierda y por la derecha, que son contrarios a este tipo de acuerdos. ¿No? Claro, esto mismo pasó con el Brexit, más allá que hoy día en el Reino Unido están bastante arrepentidos de haber tomado ese camino. eh, y lo mismo está pasando hoy día con algunos triunfos como el de Austria el fin de semana, con posturas más extremas que finalmente todavía no están conformando gobierno, pero hay datos interesantes, ¿no es cierto?, de expresiones políticas que son muy contrarias a estos acuerdos, en Europa particularmente. Y por lo tanto, yo creo que hay que separar las cosas. Y tal vez una buena manera de aportar la discusión política, que es lo que corresponde hacer acá, más que una discusión técnica, producto a producto, sería escuchar, porque además esto tendría que haber ocurrido ya, según lo que me contaba la senadora Isabel Allende, que preside el grupo interparlamentario europeo. Tendría que haber ocurrido ya la visita de los parlamentarios europeos, que entiendo que se religieron hace pocos meses, y yo no sé si se habrán conformado o no. Entonces yo creo que antes de votar este proyecto, yo pediría a la canciller que pudieran tener algún tipo de comunicación con nuestros pares en la Unión Europea, porque si no se han conformado, sería bueno que lo hicieran, porque además correspondía que ellos hubieran tenido una visita a nuestro país ahora, en estos meses. Incluso antes, siempre se pensó que tendría que ser antes de esta votación que vamos a tener. Entonces yo le asignaría mucha importancia a eso, a ese diálogo político, porque creo que nos va a poder dilucidar algunas cosas de lo que está pasando ya. Eso y lo otro también creo que sería bueno tener una bajada más a los territorios, a las regiones que cada uno representa, en relación a lo que significa esto, o sea, cuáles son los productos que van a tener mayores ventajas, en qué plazo, ¿no es cierto? Y ojalá con comuna, lo más específico en las regiones. Yo creo que eso es un tema número en estos tiempos. Gracias. Perdón, el secretario me pide la palabra para un asunto. Gracias, señor presidente. Solamente para precisar en cuanto a la solicitud del senador Quintana, recién nos llegó la semana pasada la conformación del grupo europeo que se ha constituido bastante rápido por lo demás. Así que esta semana hay que hablar con la presidenta de la Comisión para efectos de citarla y poder hacer los trámites pertinentes. Muy bien. Senador Chaguán. Sí. Presidente, primero coincidir de que este es un avance, o sea, debiéramos trabajar este proyecto, la aprobación de este proyecto de manera bien eficiente. A lo mejor hacer una sesión de, de audiencia, presidente, y luego ya entrar derechamente a lograr la aprobación del mismo. A mí no me gustaría que este proyecto se derivara a otras comisiones, como lo estaba pidiendo la Comisión de Agricultura u otra, Energía, Minería. No, yo soy partidario de que este proyecto lo vea esta comisión Y y, Hacienda, Hacienda está obligada a y Hacienda, por ejemplo, y Hacienda, y luego lograr finalmente sacar adelante en el más breve plazo. Entonces, para ese efecto, si algún parlamentario de otra comisión quisiera venir, bueno, bienvenido, pero esta es la comisión que debería tener la responsabilidad de tramitar este proyecto. Bien, sí, senador Quintana, por favor. Sí, sí. De poder formular la invitación a este grupo, al grupo conformado en Europa, el Parlamento Europeo. Perdón, presidente, para explicar un poco. Dentro del acuerdo marco, en donde hay representación, ¿ah? Y un ejemplo, por ejemplo, yo soy representante y a mí nadie me ha llamado. Estamos hablando del no grupo de amistad. No, Estamos hablando sí, formalmente donde nosotros... Y yo no veo, hay un acuerdo firmado. ¿Ah? Sí, por Señor favor. senador. Gracias, señor presidente. Llegó recién a fines de semana pasada, entonces hay que hablar hoy día con la presidenta para que se constituya y ella la instrucción solamente el día de mañana va a ser citado para esto, señor. Bueno, el problema, pero yo quisiera escuchar primero a la ministra subrogante sobre los temas que se han planteado, y si es posible dividir entre los temas que son preguntas de fondo, por así decirlo,
que se sea repuesto hoy día, usted o el asesor jurídico, y luego discutimos el método, pero primero vamos a resolver los temas que ya han sido planteados. Por favor. Sí, muchas gracias por su intermedio, presidente. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, entre los temas de fondo están, por ejemplo, lo que preguntaban respecto a la redacción que preguntaba el senador Edwards del diálogo político. Ahí le voy a pedir a Alejandro Bubinich, que es el director de los asuntos jurídicos, que nos pueda responder esa pregunta primero, ¿sí? Que es lo más rápido. Por su intermedio, ¿sí? Alejandro, por favor, con mucho gusto. Yo lo recordaba como director de ProChile, usted no sabe, había cambiado para la parte Tiempos jurídica pasados, del tiempos ministerio. pasados, tiempos pasados. Bueno, yo creo que quizás para un contexto bien general del acuerdo AMA y el ITA, es que acá uno de los grandes avances que tuvimos con el acuerdo es la capacidad reguladora que mantienen los estados. Y esto es importante relacionarlo no solamente con lo que usted dijo, senador, sino también con temas de inversión y otras áreas, en la cual, si uno ve en los distintos capítulos, va a ver que hay elementos de que siempre se dice que la capacidad reguladora siempre uno la va a tener. Por lo tanto, en ningún caso uno está obligándose a hacer o no hacer algunas cosas cuando tú tienes un fin de política pública. En la medida que obviamente ese fin de política pública sea en una base no discriminatoria, ¿ya? Eh, por lo tanto, uno diría que el tema de los cambios que el AMA trae con respecto al sistema de solución de controversia va más que nada en cuanto al sistema de solución de controversia inversionista-Estado, en lo cual sí se está innovando a lo que ha sido la política de negociación en el pasado, en la cual acá entramos con un sistema que es de tribunales permanentes, lo cual son objetivos y en definitiva no se está seleccionando algún árbitro según sea el caso ad hoc, sino que hay todo un tema especial y con una doble instancia. Por lo tanto, eso sí es un tema novedoso y nuevo y que se está discutiendo en otros foros, como por ejemplo en la UCITRAL, en el grupo 3. Y lo otro que con respecto a las derogaciones igual, que en definitiva acá, obviamente en ningún caso estamos haciendo la obligación de derogar leyes o reglamentos internos, sino que se está hablando es que no hay porque además pensemos en el contexto que se está hablando, que es una comisión de cooperación. Por lo tanto, lo que se está buscando ahí, y eso no está sujeto a solución de controversia propiamente tal entre estados. Por ende, acá lo que estamos hablando es la parte política en la cual nosotros instamos a que no haya derogaciones en cuanto a que vaya a flexibilizarse o ir pasos atrás en lo que uno ha ido logrando en cuanto al tema de la incorporación, la inclusión en el caso del género u otras materias como por ejemplo materia ambiental. Siempre es esto con la finalidad de facilitar el comercio y la inversión. Gracias. Muy bien. ¿Alguno Muchas otro? Sí, gracias. por favor. Sí. Había otra pregunta de fondo respecto a Chile sin TLC, digamos, la postura que ellos tienen. Yo ahí recomendaría en las audiencias también convocarlos para que ellos expongan su posición. Lo que sí hemos hecho, y eso ha sido un trabajo bien, diría yo, serio de la SUCREI, ha sido buscar los máximos número de preguntas que se han puesto en el espacio público en general y darles una respuesta concreta y muy justificada respecto a lo que realmente hay en él. Y de hecho enviamos un documento bien extenso, hay un documento resumen del acuerdo, pero hay un documento que se llama de preguntas y respuestas que contiene muchas, si no todas, las dudas que se han planteado por ahí para darle una respuesta muy concreta a esa pregunta, pero ahí sugiero también invitarlos. Como ya dije, desde el punto de vista de nuestro país, su política comercial e internacional, nosotros primero somos un país que está muy integrado al mundo, o sea, 2/3 de nuestro PIB, a ese tamaño corresponde el intercambio comercial de Chile. 1/3 del PIB de exportaciones
y un tercio de importación, o sea, bienes que nosotros demandamos como país, que nuestros ciudadanos y ciudadanas consumen del resto del mundo. Pero además nuestras empresas, casi 8.000 empresas que exportan sus bienes, que son de distinta índole. Entonces, y por otra parte, nosotros hoy día tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea y este acuerdo de asociación tiene beneficios arancelarios para casi más de 8.000 ítems, ¿sí? Esto lo que hace es modernizar eso, ampliar, de hecho, para ítems que eran muy relevantes, sobre todo en el plano agroindustria, ¿sí? Para Chile le amplía los beneficios, pero ya nosotros tenemos un 94,9% de acceso, o sea, lo que amplía esto es a un 99,6%. Entonces ya tenemos. Y refuerza la relación de Chile con ese bloque, que es la Unión Europea. Nosotros estamos con una política internacional de diversificación también de nuestros vínculos económicos y comerciales. Entonces tenemos una vinculación muy fuerte en este momento con Asia, que es nuestro principal continente como socio comercial, pero también tenemos una relación importante con América del Norte, con la Europa y con América Latina. Y ya dije, esto es como aproximadamente 18% lo que corresponde a Unión Europea. Entonces, esto refuerza esa relación, nos ayuda a diversificar entonces nuestros vínculos y por lo tanto es importante en términos estratégicos en nuestra política comercial e internacional. Después, en los cambios con respecto a la resolución de controversia, como decía Alejandro, el director de Asuntos Jurídicos de la SUPREI, esto permitió una modernización interesante, es la eliminación de los acuerdos bilaterales de inversiones y esto aumenta la capacidad regulatoria de nuestro Estado de Derecho. Lo reemplaza, sin embargo, por un capítulo de inversiones que además se compromete a la creación de un tribunal permanente de esta resolución de controversia. Hoy día, lo que ha pasado, y de hecho Chile tiene una moratoria, desde el año 2003 tiene una moratoria de firma de acuerdos bilaterales de inversiones. Se han firmado en forma bastante específica algunos después de esa moratoria, porque se ha encontrado que básicamente cuando hay controversias, lo que se hace es generar tribunales ad hoc a cada una de estas controversias. Y por lo tanto no necesariamente se genera certeza jurídica, porque cada tribunal puede definir ciertos conceptos que hay en esos acuerdos de manera distinta. Lo que hace entonces este acuerdo, y en ese sentido es muy importante, es cambiar eso, porque elimina estos bilaterales, crea este tribunal permanente que va a tener entonces una historia de definiciones que le dan certeza jurídica a nuestro Estado y también a los inversionistas. Em, y por lo tanto, esto es un paso importante en la modernización en general de eso, que como ya dijo el director, se está trabajando en organismos multilaterales, en la OECD, en un CITRAL, etcétera. Respecto al tema de defensa, se lo voy a dejar a Alejandro también después. Em, Respecto al tema del litio, no, también hemos escuchado esta preocupación y está en el documento de preguntas y respuestas. No hay nada que, por decirlo así, nos amarre en términos de política en ese sentido. De hecho, lo que pensamos que de alguna manera obtuvo Chile en el acuerdo fue que puede justamente tener políticas que incentiven inversiones que generen valor agregado, ¿sí? Y entonces eso va a permitir y permite hoy la inclusión de ese tipo de inversiones. Y esto está en perfecta sintonía con las políticas que se están desarrollando hoy día por el gobierno, que es la Estrategia Nacional del Litio,
y lo que eso incorpora, que es el trabajo público-privado, ¿cierto? Producción mixta en algunos salares. Y por supuesto la incorporación de inversión extranjera directa que nos ayuda justamente a desarrollar esa industria. Por otra parte, otra de las preocupaciones que había respecto al litio tiene que ver con también los temas em, de, em, de, ac- de poder incentivar también el uso de tecnologías medioambientalmente sostenibles. Eso tampoco lo impide el AMA de ninguna manera. Es que eso respecto a las preocupaciones del litio. Y de nuevo, les pido que por favor miren las respuestas porque hay muchas respuestas que tienen que ver con normativas y jurídicas que hay en los acuerdos, pero de nuevo, no hay nada que impida el desarrollo de esta industria. Es bueno decir en todo caso que el litio es uno de los minerales que se llaman críticos hoy día en el mundo. Se espera una demanda cada vez mayor de estos minerales. Chile posee muchos de estos minerales, que son minerales críticos. Y por lo tanto, hay muchos países, economías, que están preocupadas de este tema, del acceso a este mineral crítico, que de nuevo va a tener un exceso de demanda importante. Entonces, sí, debemos tener conciencia como país de lo que somos, digamos, propietarios de alguna manera. Y en este sentido, no solamente el litio, también cobre, pero también otras tierras raras, ¿cierto? Hay otros minerales. Em, y nuestra preocupación como país, y eso también es lo que está impulsando el Ministerio de Minería, que es el ministerio encargado de este tema, es, por una parte, poder eh, tener disponibles, ¿cierto?, estos minerales críticos para el resto del mundo, para nuestro país y también para el resto del mundo, pero al mismo tiempo preocuparnos de que el valor de esto quede en nuestro país para el beneficio, ¿cierto?, de nuestro país. Y también que esto genere el menor daño medioambiental posible, que esté de acuerdo, digamos, con nuestro también acuerdo, con nuestros objetivos de descarbonización em, y en temas de desarrollo sostenible, tanto medioambiental como social. Eso por una parte. Después, también le voy a pedir al director, ¿cierto? Que responda a los temas de cláusulas de dumping laboral que podrían haber en el acuerdo. Eso también está respondido en todo caso en las preguntas y respuestas. em, y no es así, ¿sí? En cuanto al tiempo que se espera para que se ratifique el AMA, esto puede variar, la verdad es que depende, pero entre 15 y 20 años podría ser, dependiendo del máximo, ¿sí? Dependiendo de porque cada país tiene sus propios trámites legislativos, como acá. Por eso es importante el acuerdo interino comercial, porque se siente en vigencia inmediatamente luego que nosotros lo aprobemos, porque el Parlamento de la Unión Europea ya lo aprobó, de hecho, el acuerdo, en realidad la AMA en general y el ITA, que es el acuerdo interino comercial en particular. Em, Respecto al tema de la equidad de género, que también hay temas de los que se refería Alejandro, tampoco aquí, de nuevo, esto es colaboración. Nosotros lo que firmamos en general, que ya llevamos varios acuerdos económicos comerciales con capítulos de género y comercio, es capítulos de cooperación. Eso significa poder impulsar, por una parte, la generación de datos respecto a la participación de la mujer en el comercio internacional, cosa muy básica que hasta hace poco no existía, para la generación de política pública basada en esa información. Y entonces, por una parte, nos comprometemos a eso. Eso es lo que hicimos con Uruguay, que fue con el primer país con el cual firmamos un capítulo de igualdad, de equidad, de género y comercio en realidad. Y
por otra parte, tener también instancias de encuentro entre mujeres empresarias de las distintas partes, cosa de que a través de esos encuentros también se genera conocimiento, conocimiento de cuáles también son las limitaciones que ven las empresarias, ¿cierto?, en en la internacionalización en general de la economía. Se me permite sobre lo que está planteando la subsecretaria, que a mí me parece complejo, ministra, cuando se emitieron bonos soberanos del país, una de las variables para los efectos de cuantificar el retorno del bono era justamente la participación de mujeres en los directorios de empresas del IPSA. A mí me gustaría saber si alguien le está haciendo seguimiento a esa materia y sería bueno que tuviéramos un informe al respecto, porque este es un tema, yo diría, complejo, porque si, me parece muy bien que eh, finalmente los acuerdos digan relación con la formulación de política, pero además cuando eso afecta el bolsillo de los chilenos por decisiones gubernamentales en términos de la designación de la variedad o no de algunos directorios de empresas del IPSA, efectivamente acá estamos hablando de gestión de gobierno. A mí me gustaría tener por lo menos un informe si estamos cumpliendo o no con esa política. Perdón haber aprovechado el impulso, presidente. Y que en este caso se tiene, y podemos a lo mejor pedir un oficio y hacerlo formalmente, porque yo creo que es un tema bien complejo. Respecto a eso, tema más específico, esta es competencia, en mi opinión, del Ministerio de Hacienda. em, y podría aquí, digamos, los senadores quizás oficiar también al Ministerio de Hacienda para pedir un... Sí, estoy por ahí también. Pero creo que es competencia, sí, lo de los bonos soberanos, pero en todo caso, claro, justamente esto no es por la Unión Europea, sino que en general todos los organismos internacionales están incorporando el objetivo de la mayor participación de las mujeres en la economía en general, ¿sí? Eso es una dimensión, digamos, es parte de los ODS también, del Objetivo de Desarrollo Sostenible es la plena participación de las mujeres en el mercado laboral, en la economía en general. Em, pero de nuevo, no es una obligación, por ejemplo, de financiamiento ni de normativas, ¿sí? Sino que es bien de poder tener un ámbito de colaboración, bien de política pública, para poder impulsar la participación de las mujeres en en el ámbito del comercio internacional, ¿con miras a qué? Con miras también a generar un comercio más inclusivo. Justamente lo que ha pasado, y a raíz de lo que conversamos recién, lo que plantea el senador Quintana, lo que ha pasado en las últimas décadas en el mundo es básicamente también un cuestionamiento sobre quién se está beneficiando de esta integración económica. Y la respuesta también del mundo de los organismos multilaterales es promover una mayor inclusión en del comercio internacional. Eso significa que este ámbito de la economía llegue a la mayor cantidad de personas, de empresas, de regiones, en el caso de nuestro país. Y Chile, de alguna manera, está comprometido con eso también, ¿sí? Entonces, esa es parte de la política. Em, Respecto a si hay algún otro producto con indicación geográfica en la región de los lagos, le voy a pedir al director de estudio, Ricardo Mayer, que responda a eso. Sí. Tiene la palabra don Ricardo Mayer. Eh, Presidente, proceso intermedio, voy a contestar esta pregunta. Efectivamente, la única indicación geográfica para la región de los lagos es el cordero chilote. Ahora, todos los integrantes de la... Pero
Bueno, todos los integrantes de la comisión recibieron enlaces a las fichas regionales que armamos para cada una de las regiones con los beneficios del AMA, que incluyen las indicaciones geográficas, pero también otras mejoras. Por ejemplo, una exportación importante de la región de los lagos es el salmón ahumado. Y el salmón ahumado en el acuerdo de asociación vigente tiene un arancel en Europa de 9,5%. Con el AMA quedan 0%. La merluza es otro producto importante y tanto la fresca como la congelada hoy día en la Unión Europea tiene un arancel de un 11,5% y con el AMA quedan 0%. En parte el arancel elevado al salmón ahumado explica que siendo un gran exportador de salmón ahumado se exporte muy poco a la Unión Europea, ya que hay una chance de que eso cambie y que se expanda esa actividad. También, como una de las actividades más importantes de la región de los lagos es la acuicultura, eh, hay un ecosistema muy interesante de servicios ligados a los proveedores de la acuicultura. Y por eso es relevante para la región de los lagos que se liberalice y se facilite la exportación de servicios, porque allí, como somos líderes mundiales en acuicultura, allí hay una oportunidad importante de poder exportar servicios ligados a esa industria a la Unión Europea. Eso. Es senador por la región metropolitana, es lo que mejor tiene que conocer, es parte de su trabajo. Ah. Yo solamente yo estaba leyendo acá, efectivamente, Chile se compromete en el caso del 34, ¿no es cierto? Del diálogo político 34, se compromete a cumplir con todos los tratados internacionales que Chile haya ratificado, ¿no es cierto? Y eso parece completamente razonable. Entonces, yo solamente quiero hacer una pregunta. Como este es uno de los veintitantos que no va a poder leer, simplemente me gustaría que usted me asegurara de que los compromisos de Chile respecto a otros tratados que son mencionados, solamente en el 34 he mencionado como unos 6 al menos, siempre están referidos a tratados que ya hayan sido aprobados por Chile y no haya ningún otro tratado que se subentienda que Chile acepta con este tratado, que no sea una tramitación de un tratado adicional con esto. Esa garantía quiero que la dé. Gracias, presidente. Ministra o alguno de sus asesores responder algo más. Adelante, por favor. Gracias. Quizás voy a responder el tema del dumping laboral. Yo creo que es importante aquí decir de que el acuerdo mismo dice que deben cumplirse las leyes laborales y eso es importante, pero no solamente que cumplirlas, sino que fiscalizar su cumplimiento. Hay una obligación de hacer por parte de los gobiernos y en primera vez también estamos nosotros incorporando que nos obligamos a implementar de manera efectiva los compromisos de la OIT que han sido ratificados. No es que, y ahí me voy a la siguiente pregunta, aquí no hay una forma indirecta de que uno pueda estar diciendo de que si no ha sido ratificado ese tratado a través de podamos estar haciendo una circunvención de aprobación de tratados internacionales. ¿Sí? En todo lo vamos a revisar, pero todo se mantiene esa lógica, ese es el principio. Y quizás, subsecretaria, si lo último nomás para igual de los acuerdos bilaterales de inversión, que igual se hizo una pregunta si es que había algo que se perdía de estos 16 acuerdos, al revés. Todos los elementos que tienen estos acuerdos, que son acuerdos muy simples, los API, son desarrollados en estos capítulos de inversión con la Unión Europea e incluso hay un periodo de transición en lo cual aún si una inversión fue hecha a través de la API, va a seguir por un plazo determinado la posibilidad de poder también recurrir a un tribunal internacional en ese ámbito. Gracias. Gracias, subsecretario. Ministra, me perdí en algo que usted dijo sobre la solución de controversia. ¿Podría repetirlo, por favor? Que yo solamente para hacer un comentario. Sí, por favor, sí. Sí, sí, por su intermedio, presidente, lo que incorpora, el cambio que incorpora el Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea es la eliminación de todos los acuerdos bilaterales de inversiones con cada uno de los
16 Estados miembros y reemplaza eso en el fondo por el capítulo de inversiones de la AMA. Y eso, capítulo de inversiones, compromete la creación de un tribunal permanente de resolución de controversia inversionista-Estado, que tiene además reglas de cómo contratar, o sea, jueces permanentes, etcétera. Y como decía director, recién hay una gradualidad de esta implementación, o sea, no es que termine de un día para otro, sino que hay una gradualidad. Respecto a por último, está el tema de la visita de parlamentarios europeos. Voy a incorporar el comentario del senador Quintana para ver cómo está eso, ¿cierto? Lo voy a transmitir ahí al canciller y de repente la próxima semana él puede también responder esa pregunta. Y simplemente finalizar diciendo que parte también de los documentos que se han elaborado han sido estos documentos regionales del Departamento de Estudios, de la Dirección de Estudio de la Subrey. Entonces, cada una de las regiones tiene un detalle de cuáles son los nuevos beneficios arancelarios a los cuales se accede, pertinente para cada región. Como recién respondió el director de estudio, hay uno para cada región, ¿sí? Para que ustedes sepan también. Eso. Muchas gracias. Lo que nos dice la ministra es un notable avance respecto a los mecanismos de solución de controversia que tenemos hoy día. Porque precisamente, a mi juicio, siempre el mecanismo del Banco Mundial, siempre ha sido el CIADI, ¿cómo se llama el CIADI, no? Siempre ha tenido el problema de que primero no hay admisibilidad y segundo no sienta ninguna jurisprudencia. Entonces todo empieza de nuevo con un tribunal más o menos sorteado que además es remunerado por cada sesión. Yo creo que es un gran logro. Realmente quiero ponerle relieve eso. Si me quiere que este acuerdo, que hemos tomado un acuerdo solamente sobre eso, yo diría que realmente es buenísimo. Ahora, yo voy a proponer lo siguiente. Mire, yo entiendo que los señores senadores tienen necesidad, yo por lo menos la tengo, de leer un poco lo que se está diciendo. E incluso pediría si nos pueden mandar a cada uno el de cada región, porque es muy importante. Eso sería, ahora, pero para eso tenemos unas 2 semanas, porque en realidad vamos a escuchar el lunes al ministro y el martes vamos a escuchar a la presidenta a la nueva embajadora de la Unión Europea, que seguramente se va a referir a muchos de estos temas. Eso nos permite un tiempo, por lo menos, para hacer una discusión que, como decía el senador Quintana, no sea demasiado larga, estoy de claro, tiene que ser, pero escuchemos a quienes hay que escuchar. Entonces, entre tanto, podríamos citar ya a la Confederación de la Producción y el Comercio y al, perdón, y a la SOFOFA, me parece bien eso. No creo que sea necesario más, pero si alguien se quiere inscribir, lo vamos a aceptar. Y también si, como lo ha pedido esta organización llamada Chile Sin TLC, los vamos a escuchar también, porque corresponde. Ahora, eso significa, sí, Sociedad Nacional de Agricultura probablemente también, que siempre están preocupados del problema de las exportaciones agrícolas, efectivamente. Así que si pudiéramos empezar por esos. Ahora, si hay muchos más, tendremos que ver qué es lo que hacemos, pero yo francamente no daría mucho más tiempo para inscripción. O sea, entiendo, está en su, el PowerPoint que ella usó está ahí en el WhatsApp, sí. Frutas de Chile y también la Solani y el Consejo Minero. ¿Frutas de Chile y Sonami? Ahora, pero yo también, sí, para no aclarar tanto, yo invitaría también a alguna organización laboral, que me parece muy importante, ¿no? Así que, vamos. No, Chile sin TLC. Bueno, dejemos esa, veamos algún organismo que será la Central Unitaria de Trabajadores, supongo, ¿no? Sería lo lógico citarlo. Y probablemente algo de pequeña y mediana empresa sería interesante también, sí. Si ustedes pueden proponer. Y dejémoslo cerrado ahí, a menos que alguien explícitamente pida ser escuchado antes del 8 de octubre, del 8 de octubre, perdón. ¿Está bien? Sí, no, yo tengo otro tema precisamente, si me permite, pero usted adelante, por favor, senador. Gracias, señor presidente. Simplemente una pregunta, dado que la ministra está como canciller subrogante. Bueno, a mí me cuesta entender, pero por eso tal vez no es para que responderlo hoy día, pero simplemente dejar planteado cómo es que la Cancillería el pasado viernes 27 de septiembre saca un comunicado donde rechaza el ataque de la Fuerza de Defensa de Israel al centro de mando de Hezbollah,
donde no hubo afectación a población civil y no saca ningún comunicado, la Cancillería, presidente, y la Cancillería no saca ningún comunicado. Estoy hablando solo sobre el sur del Líbano. Eso, no estoy refiriéndome a otro tema del conflicto en Medio Oriente que tal vez esta comisión le vendría bien discutir en algún momento. Más allá de las acciones que uno puede hacer, yo simplemente estoy haciendo uso, derecho a mi uso a preguntar a la Cancillería. Me cuesta entender cómo la Cancillería hace este comunicado arguyendo el derecho internacional humanitario y no dice nada respecto de 12 meses en donde Hezbollah ha disparado más de 8.000 cohetes a población civil en el norte de Israel. Y sí se pronuncia respecto de este episodio que fue concretamente dirigido al Centro de Operaciones Militares de Hezbollah en el Líbano. Una consulta, hermano. Podemos discutir el tema cuando ustedes quieran, pero sí, sí, sí está bien, a mí me parece bien. Yo creo que más bien lo que hay que discutir, usted está escribiendo algo sobre el tema, es una palabra que estuvo de moda aquí en Chile hace unos días atrás cuando la ministra habló de esto, de que no había que normalizar. Eso dijo normalizar, ¿no? No, sí, bueno, no, no, la palabra fue parecida. Sí, fue mal interpretada. Bueno, usted sabe que la misma palabra que no recuerdo en este momento cuál es, está de moda en el mundo entero hoy día en términos de otro tema distinto, y es que simplemente las leyes, el respeto por el derecho internacional está siendo violado en todas partes sin que nadie haga nada al respecto. Y ese es un punto que valdría la pena discutir, ¿eh? Así que cuando tenga un texto sobre eso se lo voy a mandar para que, ¿no? Sí, adelante, por favor. Voy a presentar un proyecto de resolución en el día de hoy, espero contar con el apoyo de muchos, porque acá la ofensiva israelí, canciller por su intermedio, está infringiendo claramente el derecho internacional, particularmente la resolución 1701, y acá espera hacer un colchón, perdón, escúchenme cómo se normaliza esto. Primero, el criminal de guerra, dice, vamos a tener un colchón en territorio libanés. Colchón en territorio libanés. Luego se da el descaro de decir, bueno, iniciamos una acción, 500 civiles muertos, 500 civiles muertos los últimos días, 500 civiles muertos, y parece que a nadie le importa. Y yo, con todo respeto y cariño, acá hay que tener cuidado de una cosa son los movimientos, o sea, el comité chileno israelí, me parece muy bien, muy respetable. A mí me parece que la relación con la comunidad judía en Chile tenemos que cuidarla, porque acá no hay que importar el conflicto. Pero una cosa distinta es actuar de vocero de un criminal de guerra. Actuar de vocero de un criminal de guerra. Y lo digo con mucha responsabilidad lo que estoy diciendo. Actuar de vocero me parece un acto bien irresponsable. Entonces, no estoy aludando al senador a quien le tengo cariño, no, estoy hablando, hay que ser cuidadosos. No, acá hemos condenado a Hamás y a Hezbollah el primer día, el 7 de octubre, cuando nadie condenaba, los primeros que salimos acá a hacer declaración fue el senador Moreira y el que habla, los primeros en condenar a Hamás. Y lo seguimos condenando, y lo vamos a condenar siempre. Como también condenamos a Hezbollah. Pero normalizar la muerte de civiles, eso es una cuestión brutal. Y se ataca a Yemen, y mañana, y va a cambiar todo el mapa del Medio Oriente. Pero perdónenme, el derecho internacional, o sea, perdónenme, instrumentos de solución de controversia. ¿De qué me están hablando? Pues, estamos hablando, o sea, yo todavía no he escuchado ninguna palabra en este foro ni en ningún otro en cómo aplicamos el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas para exigir cumplimiento forzado de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Todavía no, pero no escucha a nadie. Y pareciera que acá todos miran para el lado, como si los palestinos fueran ciudadanos de tercera clase, con la misma fuerza que hemos pedido desde el primer día en la liberación inmediata de todos los rehenes. Y el presidente en esto ha estado impecable. Quiero decirle, el presidente en esto ha estado impecable. Liberación de rehenes, crímenes de guerra cometidos el 7 de octubre por parte de Hamás. Eso es. Pero por otra parte también, acá la acción genocida del primer ministro israelí, y parece que a nadie le importa. O sea mueren 500, pero son palestinos, no, son
eh, son, em, no, son lugares de refugio de palestinos de la guerra del 78, del 82. A Sara y Chatila nadie le importó, desde el 82. O sea, no normalicemos, no nos confundamos. Ni los criminales de Hezbollah, ni tampoco la dialéctica de Hamas, que hay que condenarla siempre, como también la acción irresponsable de querer dinamitar el equilibrio en Oriente Medio y generar, a raíz de decir que se va a rearticular el mapa de Medio Oriente, eso se dice, o sea, y dice, oye, oye, y ojo, cuidado lo que viene en Irán. Pareciera que acá hay un intento por regionalizar el conflicto. Entonces, ojo. Yo les quiero contar además, presidente, que las incursiones en Cisjordania, y con esto termino, las incursiones en Cisjordania, en Jerusalén Este, pero nadie dice nada. Y tampoco esta comisión. Un tema que eventualmente tenemos que discutir de nuevo, pero desgraciadamente estamos ya, yo creo que quitarle eso su punto. Sí, sí, está bien. Es una pregunta a la Cancillería que esperamos que si se puede responder. Si no ahora, pues, el ministro el lunes probablemente pueda hacerlo. Eh, pues yo quisiera que concluyéramos aquí esto con otro tema un poco más que tenemos atrasado. Y es que es casi una descortesía que después de 3 meses de ser invitado nos hayamos fijado en nuestra visita a Paraná. Me interesa mucho. Entonces, yo pediría que me propongan, no, que nosotros la acordamos hace 3, probablemente nos invitaron hace 6, puede ser. Yo creo que esto va a tener que hacerse naturalmente después de las elecciones en octubre, en fines de noviembre o en noviembre o diciembre. Pero, mira, la visita a Paraná es bien simple porque en realidad Paraná se conoce de noche. O sea, se llega, se visitan las instalaciones, se mira todo, etcétera, pero el telescopio funciona de noche. Y lo que funciona en realidad en la noche es subterráneo. Y eso está no, en un hotel, hay un hotel que aloje, que se puede alojar. Ahora, no, que a menos que hayan colocado algún telescopio, ustedes no van a ver un telescopio desde ahí. O sea, lo que ahí se ve son fundamentalmente resultados digitalizados pero es muy admirable el sistema. Entonces, en un día se puede ir. O sea, se puede llegar un día a una cierta hora y volverse al día siguiente en la mañana incluso. Porque uno va a haber visto cómo funciona el sistema, que es realmente muy impresionante, sí. Voy a aprovechar de hacer ya que toca el tema, presidente, de expresar mi preocupación porque se está pensando en la instalación de una gran industria muy cerca del Observatorio Paranal, en que supuestamente se han tomado las consideraciones para que no exista contaminación lumínica, pero todos sabemos que en el tiempo eso perfectamente se puede relajar y puede afectar seriamente un lugar de observación chilena que no tiene parangón en cuanto a calidad en todo el planeta. Entonces, Ujú. creo que junto con la visita que haga la comisión, creo que sería interesante que nos podemos informar de cuáles son las medidas y cuáles son Sí, las correcto. inversiones que tengan contaminación en ese sector. Ah. Sí, ellos han expresado la preocupación y por lo tanto podría ser parte de la gestión que haga Voy a, la vamos, comisión. vamos a averiguarlo, pero mire, pero la idea mía sería hacia fines de noviembre. Buscar una fecha hacia fines de noviembre y se la voy a proponer por el chat que tenemos habitualmente, ¿no? A todos. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, pero ministro, ¿usted quería decir algo más? Bueno, sí, adelante, por favor. No, simplemente decir que es importante que el canciller se refiera a los temas que se refirieron el martes cuando venga. Sin embargo, creo que el presidente y también la Cancillería han sido claros en sus denuncias, ¿cierto? De las violaciones a los derechos humanos y genocidio en general. Pero bueno, el canciller se va a poder referir a eso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en realidad la palabra que se ha usado es naturalizar, ¿eh? O sea, decir que es como natural que ocurra una cosa que está completamente fuera de la ley. Y yo con todo respeto, porque yo creo que sí, que es cierto lo que dice el senador Quintana, pero también no es natural que mueran todos, que para matar sí, 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 sí. Bueno, de acuerdo, pero pero han muerto como 400 civiles, entonces, bueno, pero en fin, pero el tema es la naturalización de la transgresión del derecho internacional de manera
demasiado habitual. En Ucrania, en Gaza, en todas partes. En Venezuela, para que hablar, ¿no? Okay, así que yo creo que sobre eso tendríamos que en algún momento decir algo que nos satisfaga a todos, con lo cual, como se ha revelado aquí, no es fácil, pero vamos a intentarlo. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ya se levanta. Muchas gracias, ministra. Ya. Recording stopped.